Simplemente daros la bienvenida a esta sala, a la escuela también. Entiendo que la mayoría sois ya estudiantes de la escuela, con lo cual no os tengo que dar la bienvenida a la escuela. Creo que es la primera vez que la UPC organiza un PhD Day para los diferentes ámbitos del doctorado y creo que es muy interesante. Hay un cambio, se notan ya los cambios en la escuela de doctorado. Creo que es una buena idea, que puede ser un éxito. La mayoría de estudiantes de máster y de grado, pero sobre todo ya los de máster, no saben lo que significa hacer el doctorado ni qué hacemos muchos de los profesores de la escuela cuando no estamos dando clases de grado. Algunos de los estudiantes de doctorado tampoco lo tienen muy claro al principio, que es lo de hacer el doctorado, pero no os preocupéis, lo iréis viendo con el tiempo y esperemos que lo disfrutéis. Y simplemente, nada, daros la bienvenida a la jornada. Ellos os explicarán un poquito mejor de qué va y ya está. Y gracias a la Escuela de Doctorado por organizarlo y a nuestro subdirector en CAP per als temes de recerca i a la unitat també que s'ha encarregat d'organitzar-ho tot. Vale? Ja està. Moltes gràcies. Pues yo también, como director de la Escuela de Doctorado, mi nombre es Josep María Font y nos hace mucha ilusión a Cristina, que es la subdirectora y también hablará hoy, y a mí estar presentes en este primer PhD Day de la historia en la UPC, digamos, ¿no? Porque es una serie que hemos iniciado este año y el de la Escuela de Caminos es el primero de la serie de PhD Days que se realizarán en los diferentes campus con el objetivo de captar estudiantado de máster, de explicar los estudios de doctorado, cómo acceder, aproximar el doctorado a los estudiantes de máster y también para los propios estudiantes de doctorado que están matriculados como herramienta para difundir la ciencia que están haciendo, hacer relaciones sociales, networking y, digamos, mejorar este punto de socialización que también es muy importante. Nada más por mi parte, también recordaros que la semana que viene, el viernes día 12 de mayo, es la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Doctorado, que se realizará en el Campus Sud, en la Escuela de Industriales, y que os podéis inscribir a esta jornada si también estáis interesados a través de la web de la Escuela de Doctorado. Para los doctorandos también informar que, porque solo es esta semana, está abierto el concurso de divulgación de las tesis y hilo Twitter, así que si queréis participar también tenéis toda la información en la web de la página web, en la web de la Escuela de Doctorado, y finalizar también por agradecer a Esther y a la Escuela de Caminos, la organización, a Miguel por haber liderado la organización de este evento, a la unidad también, que están allí ayudando en toda la organización, y a los diferentes coordinadores que están presentes hoy por vuestro trabajo en las comisiones académicas y también durante el día de hoy para favorecer la captación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Bien, como ya ha explicado nuestros directores, directora y director, es la primera vez que hacemos esto, así que esperamos que nos salga bien. Tiene dos objetivos básicos. Uno es promover lo que son los estudios de doctorado entre los estudiantes de máster de la escuela, y el segundo es que los propios estudiantes de doctorado pues se relacionen entre sí y tengan una interacción también entre sí y con los estudiantes de máster. Bueno, hemos preparado un programa que esperamos que sea suficientemente ameno y entretenido. O sea que primero la subdirectora de la escuela, Cristina, hará una presentación de qué es el doctorado, cómo está organizado, qué objetivo tiene, etcétera, etcétera. Después yo haré una pequeña introducción, todo será breve, o sea, yo haré una pequeña introducción de cómo están organizados los estudios de doctorado en nuestra escuela y algunos datos de qué hacemos en la escuela, y después daremos lugar a lo que es propiamente lo que es la jornada, que es darle la palabra brevemente a doctorandos nuestros, profesores de doctorado de los programas de doctorado de la escuela y un doctor, para que nos cuenten cada uno su punto de vista al respecto. Veréis que
el doctorado en la Escuela de Caminos, y en otras partes también, pero hoy estamos en la Escuela de Caminos, se ve de muy diferentes maneras y desde muy diferentes puntos de vista. ¿De acuerdo? Entonces, al final de todo, pasaremos un pequeño vídeo que hicimos sobre el doctorado en la escuela y con esto concluiremos. Luego tendremos un aperitivo que pensamos que es interesante también. Bueno, y sin más... no, esta es mi presentación. O sea, la mía va primero. Bueno, entonces, Cristina, al revés. Bueno, entonces hago yo mi presentación. Y luego hablará Cristina. Bien, como os estaba diciendo, voy a presentar muy brevemente los estudios de doctorado en esta escuela. Los estudios de doctorado en esta escuela dependen de la Escuela de Doctorado de la UPC, que es una escuela un poco atípica dentro de lo que son las escuelas de la UPC, porque tiene una estructura particular y los profesores están por toda la UPC. Estos son los números de la UPC, los números de la base de datos de la UPC. La UPC tiene 45 programas de doctorado actualmente, que son muy variados, muy heterogéneos, unos grandes, otros pequeños. Como veréis a continuación, en nuestro ámbito, que es el ámbito de Ingeniería Civil, Ambiental y Sostenibilidad, hay 8 programas. Antes teníamos más, pero digamos que ahora tenemos 8 programas. Por lo tanto, nosotros, la Escuela de Caminos, representa, según lo que midas, aproximadamente entre el 20 y el 25% de toda la escuela de doctorado de la UPC. O sea, somos uno de los 5 ámbitos que hay, pero según lo que midas, según el output que midas, pues somos entre el 20 y el 25%. Bien, esta es nuestra escuela, que conocéis todos. Esta es la entrada al módulo en que estáis. Hay que decir que la Escuela de Caminos, si por algo se caracteriza, es porque tiene un reconocimiento internacional importante. Naturalmente, depende del ranking que mires, pues ves unas cosas u otras. Nosotros los rankings que miramos, que son algunos de los más conocidos, nos sitúan como la escuela de Ingeniería Civil más importante de España, en output de investigación desde luego. Somos la 23 del QS World University Ranking en Structural Engineering. La 23 del mundo es mucho, porque no he tenido esta mañana tiempo de repasarlo, pero somos, me parece, la tercera de la Unión Europea, que no está mal. Y en el ranking de Taiwán, pues estamos un poco más atrás porque tiene en cuenta otros parámetros un poco diferentes. Bien, estos son los números de nuestra escuela, estos son los casi actualizados. En este momento tenemos algo más de 1 millar de estudiantes de grado, tenemos algo más de 600 estudiantes de máster y exactamente hoy en este momento tenemos 469 estudiantes de doctorado. ¿De acuerdo? O sea que, como veis, es una escuela que tiene un muy marcado vocación de posgrado, ¿no? Somos 223 profesores de las diferentes categorías y 87 miembros de la administración y servicios. Bien, en este momento damos 3 títulos de grado que ahora os enseñaré, muchos double degrees y cada día hacemos algún double degree más, 5 estudios de máster que seguramente también tenemos alguno más en formación, 6 degrees, joint master's degrees y 8 programas doctorales. Todos están absolutamente acreditados, estos son los programas de grado que tenemos actualmente. El grado de Ingeniería Civil lo impartimos también en una línea completamente en inglés, completa desde el principio hasta el final, todos están acreditados. Estos son los estudios de máster, que todos tienen acreditación de excelencia, todos, y algunos tienen acreditación de excelencia internacional, en particular el de Civil Engineering y el de Numerical Methods in Engineering. Y estos son nuestros programas de doctorado, ¿de acuerdo? Tenemos un programa de doctorado en Ingeniería Civil, que yo coordino, que es de la escuela, digamos, que es muy multidisciplinar y que de hecho es uno de los programas de doctorado más grandes que tiene la UPC, porque ahora mismo está por encima en el orden de los 100 matriculados. Hay pocos programas en la UPC que tengan 100 estudiantes de doctorado. Luego está Construction Engineering, ingeniería de construcción, está Ingeniería del terreno, Structural Analysis, análisis estructural, que coordiné yo en algún momento también, Ingeniería sísmica y dinámica estructural, Ingeniería ambiental,
ciencias del mar y sostenibilidad, que es nuestra última incorporación a nuestro ámbito. ¿Por qué tenemos tantos programas de doctorado? Bueno, pues por razones históricas, porque los programas de doctorado en la UPC los formaban los departamentos. O sea, no es casualidad que en la universidad hay aproximadamente 45 departamentos de este orden y hay 45 programas de doctorado. Claro, nosotros, los que se saben la historia de esta escuela, pues nosotros antes éramos 6 departamentos y pico, y además, como somos un poco hiperactivos, algunos departamentos tenían más de un programa de doctorado. Bien, cuando nos hemos juntado, pues resulta que seguimos teniendo los mismos programas, más o menos, a pesar de que se siguen produciendo. Todos tienen acreditación de excelencia por parte de ACU. Es el único ámbito de toda la UPC que todos los programas, todos, tienen acreditación de excelencia. Digamos, la UPC, que tiene magníficos programas de doctorado, el ratio entre programas excelentes y programas verificados es aproximadamente el 50%. O sea que nosotros estamos bastante por encima de la media de acreditación. Todos son excelentes. Y como son todos excelentes, pues ahí están. Bien, como veréis en el vídeo al final, en el entorno de la escuela hay muchos laboratorios que están organizados de diferente manera, todos producen un montón de investigación. Mencionaré en particular el CIMNE por razones que luego... Porque el CIMNE es un centro de excelencia Severo Ochoa. Es decir, en España hay ciertas instalaciones de investigación que el Ministerio de Investigación le da un label especial que es de centro de excelencia. Y nosotros en la escuela pues tenemos uno, que es un centro de excelencia y con el que colaboran la mayoría de las secciones, de una manera o de otra, la mayoría de las secciones de la escuela. Bien, algunos números de cómo somos. Bien, en este momento tenemos 469 estudiantes de doctorado. Esta es la evolución en los últimos años. Como veis, es una cantidad bastante increíble de doctorados, se ha mantenido muy bien, hemos resistido muy bien la pandemia, nos hemos recuperado incluso y ahí estamos, ¿de acuerdo? O sea, es un número muy impresionante de doctorados y de doctorandos y queremos seguir teniendo tal cantidad. Estos son resultados del último informe bibliométrico sobre la escuela que hizo la biblioteca, que lo hizo Ruth, que ha venido a verlo. Esta es la producción en papers de los profesores de la escuela en los últimos años. Si os dais cuenta, es una cantidad de investigación publicada muy importante, mantenida y al alza. Y si veis, está en el orden de 300 papers al año. Nosotros somos aproximadamente 300 profesores y tenemos aproximadamente, digamos, 600 estudiantes de doctorado, por lo tanto podéis hacer las matemáticas vosotros mismos, ¿de acuerdo? Bien, estas son las citas de los papers anteriores en los últimos años, que también las ha buscado Ruth y nos las ha colocado. Bueno, entonces, como veis, es importante hacer investigación, es importante publicarlo, pero lo más importante es tener impacto. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una medida del impacto de la investigación que hacen nuestros profesores y nuestros doctorandos en esta escuela. Por último, un comentario sobre el doctorado industrial. El doctorado industrial es un doctorado, es un programa que lleva unos 10 años funcionando, es un programa de la Generalitat que fue piloto en la Escuela de Caminos, como no, y en el que participan directamente las empresas con la universidad y que, por lo tanto, acerca muchísimo, de una manera muy marcada y muy especial, los estudios de doctorado al mundo de la empresa. ¿De acuerdo? Desde el principio, por diseño del propio doctorado. La escuela también es la escuela de Caminos, el ámbito nuestro, es el que más... Bueno, la UPC, naturalmente, es la Universidad de Cataluña que más doctorados industriales hace, lógicamente, y dentro de la UPC nuestro ámbito es el que mayor porcentaje para esto fue programa piloto, el porcentaje de tesis de doctorado industrial es creciente cada año de manera muy sostenida y este año estamos aproximadamente en el 7%. Como digo, en el programa de doctorados industriales participan directamente las empresas, y aquí he puesto simplemente algunas de las que saqué de la Excel, algunas de las empresas que están llevando doctorados industriales en este momento, ¿no? SEAT, Akbar, A+, IDIADA, COMSA,
Quadtech es una empresa de ingeniería. Y ya está. Esta es la presentación rápida de nuestra escuela y de nuestros estudios de doctorado. Y ahora Cristina os va a explicar en qué consiste hacer el doctorado. Exacto. Buenos días. Bueno, pues después de esta estupenda introducción sobre los programas de doctorado aquí en la escuela, como os decía Miguel, yo os quiero, para los que estáis aquí pensando si queréis o no queréis hacer un doctorado, contar un poco qué es un doctorado, qué es ser doctor, ¿no? Y bueno, no me alargaré mucho, pero explicar un poco cuál es el valor de la investigación, la innovación y el talento. Y muy brevemente, si alguno sale de aquí inspirado, que es lo que queremos en hacer el doctorado, cuáles son los pasos que deberíais hacer para poder empezar, ¿no? Bueno, la primera cosa es que ser doctor es el grado académico más alto que existe. Punto. O sea, no hay nada más. O sea, uno puede estudiar mucho tal, pero el grado más académico más alto es el de doctor, después de bachelor y máster, y por tanto, pues, entre otras cosas, pues tiene un reconocimiento social, ¿no? Pero ¿qué significa hacer el doctorado? Cuando uno empieza en la escuela primaria, y este gráfico no es mío, lo he tomado de un autor, ahora no recuerdo su nombre, pero cuando empezamos en la escuela primaria, y aquí casi no se ve, pero hay un puntito, un círculo azul muy suave, que para la próxima presentación lo haré de un azul más intenso, pero, digamos, este es el conocimiento que tenemos y que, bueno, nos enseñan en la escuela, ¿no? Aquí esto ya se ve un poco mejor, pasamos al instituto y vamos ampliando nuestro conocimiento, pero veis que es un círculo porque estamos en conocimientos generalistas, nos están explicando un poco de todo para, bueno, nuestra cultura general, nuestra supervivencia en el mundo al final, ¿no? Cuando entramos en la universidad y hacemos un grado, evidentemente aumentamos nuestro conocimiento en general, pero ya nos empezamos a especializar, los que estáis aquí pues, estudiando o los que habéis hecho caminos, pues aumenta nuestro conocimiento en un área en concreto, ¿no? Sabemos más de todo, pero especialmente más en un área determinada. Cuando seleccionamos un máster decimos, bueno, quiero seguir estudiando, hago un máster, nos estamos especializando todavía más en un tema en concreto. Pero estamos dentro de dentro de la frontera del conocimiento, o sea, nos están contando cosas que se saben, que se han demostrado, que están validadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer el doctorado? Hacer el doctorado significa hacer investigación de frontera. ¿Y qué quiere decir hacer investigación de frontera? Que a partir de lo que sabemos en el máster nos van a dar un tema en el cual se sabe algo, pero también hay muchas dudas, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y entonces durante el doctorado la idea es que vamos a avanzar acercando nuestros conocimientos y los conocimientos científicos que existen en este tema, nos acercamos a la frontera del conocimiento. Y de hecho, el doctor se define cuando, y si miramos aquí en el borde, cuando somos capaces de, mediante lectura, pensamiento crítico, experimentos, reflexión, modeling, lo que sea, conseguimos hacer un hueco en la frontera del conocimiento y hacemos avanzar el conocimiento científico en general, es decir, somos capaces de hacer avanzar, aunque sea en un área muy, muy concreta, pero esto es la función del doctorado, ¿eh? Y uno es doctor cuando ha conseguido hacer lo que se dice pues, un avance que está en la frontera del conocimiento. Y esto puede ser pues, en muchas áreas diferentes, ¿no? En nuevos materiales de construcción, nuevas fuentes de energía, una terapia nueva X, un teorema que se demuestra en áreas de matemáticas. En distintas áreas pues vamos rompiendo la frontera del conocimiento a medida que avanzamos, ¿no? Y me ha gustado mucho uno de los gráficos que enseñaba Miguel antes, porque ha enseñado cuántos papers se producen en la Escuela de Caminos y dice, podéis hacer rápido los números, los profesores que hay y los estudiantes de doctorado, porque al final la investigación en la universidad, y no se ve nada aquí, los colores están muy bien elegidos hoy,
Bueno, no pasa nada. Los profesores que ni se ven aquí, ¿vale? Esta bola somos los profesores. Lo vamos a cambiar seguro. Es la bombilla, esto no es grave. Bueno, los profesores hacemos investigación, pero tenemos, pues sabéis que damos clases, tenemos toda una serie de tareas, ¿no? Los estudiantes postdoctorales, pues también hacen investigación en una cierta área. Los estudiantes que están haciendo el trabajo final de grado, final de máster, también contribuyen a la investigación de la universidad, pero al final el nexo de unión, que es la bola grande, son los estudiantes de doctorado, que son los que están haciendo el trabajo principal porque están 3-4 años dedicados 100% a investigar en un tema determinado y sois los que al final conseguís hacer avanzar la ciencia en esta dirección, ¿no? Y entonces, bueno, un par de frases inspiradoras que me gusta recordar de vez en cuando, que son de Einstein, porque a veces uno piensa, ostras, el doctorado es el grado más elevado y tal, pero fijaros que Einstein decía, no tengo ningún talento especial, solo soy muy curioso. Y ser curioso creo que es un elemento muy importante en cualquiera que quiera hacer una tesis doctoral, porque al final estás buscando descubrir nuevas cosas que nadie sabe y para esto hace falta curiosidad, ¿no? Y también dice, no podemos solucionar nuestros problemas con el mismo tipo de pensamiento con el cual se generaron. Es un poco lo del think out of the box, ¿no? O sea, cuando estás delante de un problema complejo, bueno, hay que abordarlo desde distintos puntos de vista. Y esto es muy importante para el que se plantea hacer un doctorado. Él era un genio y nos dijo esto, el genio es un 1% de talento, hace falta, o sea, hace falta un mínimo de inteligencia, que todos los que estáis aquí seguro que tenéis, pero sobre todo hace falta mucho trabajo. El 99% del éxito de un genio es su trabajo duro, ¿no? Y esto creo que es muy importante en una tesis doctoral. Bueno, y esto es un poco, bueno, un chiste, pero para resumir que las características de un estudiante de doctorado es sobre todo perseverancia, paciencia, esfuerzo, porque hacer la tesis es muy gratificante, pero también es un trabajo, es muy gratificante porque como todo lo que vale algo, cuesta un esfuerzo importante. Y entonces hay que tener la resiliencia para, bueno, progresar durante los 4 años. Y el otro 10%, pues decíamos curiosidad, inspiración, imaginación, y esto también se consigue pues leyendo otros trabajos y sobre todo disfrutar de lo que uno hace, ¿no? Al final estás investigando, decíamos, en la frontera del conocimiento. Es muy satisfactorio, o sea, cuesta mucho cuando no sale, pero un día sale. Y el día que sale es bestial, ¿no? Y nada, entonces, bueno, muy brevemente, ¿en qué consiste o qué dura hacer una tesis? Una tesis, al final de promedio, son 4 años. O sea, lo estándar por ahora son 3 años más 1 de extensión. Y hay un 5.º año que es de gracia máximo, pero ya si te pasas, has invertido 5 años, si no has defendido la tesis, te quedas sin nada. O sea, el promedio de tiempo que se tarda en hacer una tesis doctoral aquí en la UPC son unos 4 años, ¿vale? Full time, es decir, dedicados al 100% a la tesis. Y esto es posible normalmente cuando uno tiene una beca, que es, bueno, hay becas asociadas a proyectos, los doctorados industriales que comentaban antes, ¿vale? Y entonces hay otra opción que es hacerlo a tiempo parcial, que, bueno, el tiempo es más largo. Esto no es posible si tienes una beca porque las becas limitan la duración de la tesis doctoral. Yo, en la medida en que se pueda, recomiendo concentrarse, si uno puede encontrar fuentes de financiación, concentrarse al 100% en la tesis y etapa intensa, concentrada y a otra cosa, ¿eh? Y nada, me quedan solo un par de transparencias. ¿Qué vais a conseguir si hacéis un doctorado, ¿no? Pues dices, bueno, he hecho la tesis, he hecho un máster, estoy de estudiar hasta aquí porque tendría que hacer un doctorado. De hecho, yo cuando acabé la carrera dije, en la vida voy a poner un pie en la universidad, ¿eh? Y aquí estoy. Entonces, sí, es estupendo. Está bien no decir nunca haré esto porque, en fin.
Pero bueno, hacer la tesis da unas habilidades que son únicas en el mercado y de hecho no se lee nada. Aquí, porque no me acuerdo de memoria. Exacto, sí, en el primero lo que conseguimos son habilidades para escribir trabajos científicos, trabajo en equipo, porque la tesis es algo individual pero que se hace dentro de un grupo de investigación y esto es muy importante. Pensamiento independiente, ser capaces de planificar la propia investigación. Por supuesto, decíamos antes, habilidad de generar nuevo conocimiento científico. Gestión del trabajo, trabajo independiente y autodirigido, porque al final tienes un supervisor, un director de tesis, pero eres tú mismo que te acabas organizando los timings, la investigación, la planificación. Y también hay una parte muy importante cuando se va pues, congresos dentro del departamento, que es de networking, ganar habilidades de presentación y comunicación en público y también de teaching, de docencia. Y por tanto está reconocido, y no he puesto la diapositiva aquí, pero el ratio de empleabilidad que aumenta de bachelor a máster aumenta todavía más en los doctores, es decir, el tanto por ciento de doctores con empleo satisfactorio y en su campo es el más alto entre todos los titulados. Y entonces, bueno, después del PhD, ¿qué se puede hacer? ¿No? Bueno, antes se decía, no, es que todo el mundo que hace un doctorado es para quedarse en la universidad. Actualmente ya no es así. ¿Vale? Hay una parte que efectivamente sí que va a las universidades, un 34%, un 46% va a puestos en empresas, esto tampoco se ve, pero aquí esto es puestos en empresas de investigación y posiciones de gestión, de management, ¿vale? Y hay otro tanto por ciento en institutos de investigación. Para decir que, y además todo esto a nivel global, es decir, los doctores son doctores en todo el mundo y la empleabilidad es internacional, ¿vale? La salida es internacional. Y entonces, bueno, si estáis empezando a pensar si queréis hacer un doctorado o no, y bueno, empezáis a hacer un árbol de decisiones, quiero hacer el doctorado, sí, es lo único que quiero hacer, tal. Después de un complicado árbol de decisiones, decís, vale, quiero hacer una tesis doctoral, ¿qué debería hacer? ¿No? Y solo muy brevemente, porque bueno, estamos en la escuela de doctorado para que nos consultéis cualquier duda que tengáis. Lo primero es elegir qué área de investigación os interesa. Aquí estáis en la de la Escuela de Caminos, por lo tanto ya estáis bastante enfocados. Como habéis visto, hay varios programas de doctorado. Entonces, dentro de cada uno de estos programas de doctorado, si clicáis en la web de la Escuela de Doctorado, que es doctorat.upc.edu, es fácil, podéis clicar y ver qué profesores están investigando en este programa de doctorado e ir a ver en qué trabajan, para decir, ostras, este tema me interesa, no me interesa, y ir a hablar con ellos. O sea, lo primero es decir, bueno, ¿cuál tema me puede gustar? ¿Con qué profesor hablo? Y entonces el profesor también os puede sugerir un programa en particular u otro. Pero lo importante es que el tema os inspire, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, en la web ya se puede ver pues, qué requisitos de entrada hay. Evidentemente hay que estar acabando o haber acabado el máster, ver posibles vías de financiación. El posible director con el que hayáis hablado quizás tiene proyectos financiados, quizá tiene contactos en empresas, os dirá, pues se puede pedir una beca de este tipo, de este otro, ¿vale? Y nada, y entonces, bueno, ya hacer la aplicación al programa de doctorado en particular, ¿vale? Estamos aquí al lado, la Escuela de Doctorado es el edificio, el Nexus 2, que está, bueno, aquí abajo, en Jordi Girona, y nada, esto ya os ha contado Miguel, tenemos distintas áreas, y aquí el área de civil, que soy. Y yo solo para acabar, recordar una frase de Nelson Mandela, que también es muy inspiradora, porque dice: la educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. O sea que, bueno, con esto espero haber animado a muchos de vosotros para hacer el doctorado.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, ahora pasaremos a las presentaciones, que son unas cuantas. Como queráis. Yo tampoco, cuando terminé mi carrera, tampoco pensé nunca dedicarme a la universidad. Yo, de hecho, entonces, esto lo aprendí el otro día en Futur Civil, esto de contar anécdotas personales. Yo trabajaba y pensaba seguir trabajando, pero la persona en la que tenía mucha confianza, con la que trabajaba, que era un ingeniero de caminos y nos dedicábamos a hacer canales y obras de agua y tal, resulta que Eugenio Oñate, que es una persona que este año, un profesor de mi sección que este año se jubila, nos convenció a unos cuantos para que pidiéramos una beca al ministerio, y la pedimos por pedir. Pero entonces resulta que el mismo día que yo defendí mi tesina en esta escuela, me dieron la beca. Entonces me crearon un conflicto. Entonces yo fui a esta persona que era con el que yo trabajaba y me dijo: estudia, Miguel, estudia, que de trabajar ya tendrás tiempo. Y bueno, hasta hoy. O sea que invertir en uno mismo, me dijo esto, dijo: estudia, estudia. Invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. Trabajar ya tendrás tiempo de trabajar. Y la verdad es que me puse a hacer el doctorado básicamente por viajar, por ver mundo, por estudiar cosas, tal como Cristina ha contado. Y bueno, pues la curiosidad me dura hasta ahora, y efectivamente la curiosidad es el motor de todo, de todo. Bien, entonces, la escuela de doctorado está aquí cerca, pero mucho más cerca todavía, en este edificio en el segundo piso, tenemos nuestra unidad de doctorado. Es decir, cualquier pregunta que se os ocurra después de esta sesión referido a cómo están organizados los estudios en la escuela, a qué programa me tengo que apuntar, con qué profesor tengo que hablar, con qué coordinador tengo que hablar, por qué este programa mejor que el otro, cómo se piden las becas, todo esto os lo explicarán arriba perfectamente. Aquí nos acompaña todo el personal. Bueno, y entonces, sin más dilación, uno de los clarísimos ejemplos de que hacer el doctorado sirve para cosas que uno no se piensa cuando empieza el doctorado. Entonces, adelante, el doctor Cristian de Santos, doctor en Ingeniería del Terreno, y nuestro primer parlamentario. Bueno, primero de todo me gustaría agradecer a la escuela la posibilidad un poco de explicar mi historia. O sea, no pretendo convencer a nadie que haga el doctorado, es algo muy personal, pero sí un poco explicaros el viaje que yo tuve durante el doctorado y cómo hacer un doctorado te puede llevar a otros sitios, que en mi caso fue construir una compañía basada en la tecnología que desarrollé durante el doctorado con un compañero también de doctorado. Entonces, un poco ese es mi objetivo, explicaros mi experiencia, que espero que os sirva. Curiosamente, el inicio del viaje no empezó con matricularme al doctorado, sino que empezó durante la realización de mi tesina de final de carrera. Ahí fue el momento en el que me di cuenta que me gustaba la investigación, pero también me gustaba la industria, me gustaba ver ingeniería, me gustaba poner las manos en las tuneladoras, en ver realmente lo que hacíamos en un laboratorio, cómo después se plasmaba en infraestructuras. Y ahí es donde empezaron las dudas de qué hacer. En ese momento, pues, tuve la oportunidad de tener una muy buena charla con el profesor Alberto Ledesma, que un poco pues, me explicó también su experiencia, y acabé saliendo de su despacho pues, decidiendo hacer un doctorado. En mi caso, mi doctorado era dentro del Departamento de Ingeniería del Terreno de la Politécnica, de aquí, de la Escuela de Caminos, y el tema que me propusieron y que escogimos fue el de estudiar diferentes metodologías de optimización dentro del campo del análisis inverso en problemas geotécnicos. Para mí es súper importante a la hora de hacer un doctorado, por supuesto, y esto es cliché, ¿no? En la escuela te enseñan a utilizar herramientas, es cierto, para afrontar problemas. Pero para mí una de las decisiones más importantes a la hora de hacer un doctorado es escoger bien tu tutor, es decir, tu compañero de viaje, y después tu tema. Al final, cada uno tiene sus razones de qué tema me interesa en función de lo que quiero hacer después. No es lo mismo, no suele ser lo mismo hacer un doctorado para perseguir una carrera académica que hacer un doctorado para ir a la industria. Entonces, para mí, el director de tesis y el tema son dos puntos súper importantes y que hay que pensar. Entonces, dejarme que os explique un poco la importancia para mí de por qué el tema del back analysis con un par de diapositivas.
Pues si nos fijamos alrededor nuestro, veremos que realmente la industria de la construcción, que es un poco el campo en el que yo estoy, es capaz de construir prácticamente cualquier tipo de infraestructura que nos podamos imaginar, desde islas artificiales en medio del desierto, del mar, líneas de metro, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la mayoría de esos grandes proyectos de infraestructuras o pierden dinero o pagamos demasiado por ellos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. Y parte del problema se debe a lo que nosotros llamamos la incertidumbre geotécnica. Realmente muchas veces al inicio de la fase de diseño de un proyecto no conocemos cómo el terreno se va a comportar. Y eso al final hace que la mayoría de nuestros diseños estén sobredimensionados, más cemento, más hormigón, más acero, etcétera, etcétera. Y también que durante la ejecución de las mismas obras suframos imprevistos, que al final son retrasos y en el peor de los casos incluso el colapso de nuestras obras. Y esto marca que realmente no conocer el terreno es un gran problema, yo pensaba que también era un gran problema, y la industria realmente trabaja en ello. Si nos fijamos cómo la industria está trabajando en reducir la incertidumbre geotécnica, veremos que básicamente hay 3 aproximaciones, simplificando el problema. Lo primero es haciendo más campañas geotécnicas, más ensayos de laboratorio, más ensayos in situ, etcétera, etcétera. Después, utilizando herramientas sofisticadas como los elementos finitos. Y después, afortunadamente, ahora medimos mucho. Nos gusta mucho poner sensores en las obras y ver la respuesta real del terreno. Sin embargo, si nos fijamos en el ciclo de un proyecto, seguimos viendo que partimos de información muy escasa que hace que pongamos parámetros un poco realísticos dentro de nuestros modelos matemáticos y sí que medimos mucho, pero realmente no analizamos los datos de manera proactiva, sino que si somos afortunados lo comparamos con algún tipo de sistema de alerta. Es decir, hay como una desconexión entre los diseños y la realidad. Y al final esto lo que hace es que estemos perdiendo el potencial de las herramientas numéricas y también que no les estemos sacando el jugo a esos datos que a día de hoy tenemos muchísimos. Y ahí es donde vimos que el backanálisis tenía la oportunidad de ayudarnos a resolver ese problema. El backanálisis, de manera simplificada, básicamente se trata en comparar medidas con predicciones de un modelo. Esta comparación pues la hacemos a partir de una función de este tipo, que puede ser tan simple como esta, o más sofisticadas, donde calculamos un error y matemáticamente decimos que la solución es encontrar el mínimo de esta función. Y eso es un poco lo que yo estuve haciendo en mi tesis doctoral. Intentar utilizar diferentes algoritmos de optimización y también crear un software para automatizar todo el proceso de calibrar modelos numéricos con datos de la instrumentación. Entonces, en mi caso, después de 8 años y medio de doctorado, eran otros tiempos, me encuentro que tengo una tesis, a mi gusto, pues muy bonita, en la estantería, y que tengo un software que creo que tiene aplicación en la industria. Y ahí es donde, con Ignacio Aligué, que es un compañero de doctorado y también uno de los cofundadores de Salt Geomechanics, que es la empresa que constituimos en base a la tecnología que desarrollamos, decidimos montar una empresa con esta idea de construir un nexo entre la universidad y la industria. ¿Qué es lo que realmente hacemos en SAL como compañía? Pues lo que hacemos es desarrollar y comercializar un software que lo que hace es conectar y analizar todo tipo de datos geotécnicos durante la ejecución de las obras. Básicamente conectamos modelos numéricos con información geotécnica, calibramos esos modelos en tiempo real, o nos gusta decir en tiempo real, en el cloud, para predecir mejor el comportamiento del terreno. Esto al final lo que nos permite primero es validar los diseños. Oye, las hipótesis geotécnicas que habíamos utilizado para hacer la cimentación, etcétera, etcétera, ¿es correcto o no es correcto? Después, poder detectar de manera anticipada cualquier tipo de inestabilidades, eso es la teoría, la práctica es algo más compleja, pero nos permite muchas veces detectar inestabilidades. Y después, en la mayoría de los casos, el terreno suele ser mejor, la cual cosa nos abre la oportunidad de optimizar los procedimientos constructivos. Si el terreno es mejor, pues puedo excavar más deprisa, puedo quitar líneas de anclajes, etcétera, etcétera, y hacer, diríamos, de la construcción una industria un pelín más sostenible. Y finalmente, nos permite empezar a conectar y centralizar toda esta información de proyectos históricos
para ser aplicado en proyectos futuros. Muchas veces nos encontramos que hacemos un edificio al lado de otro edificio donde hay sondeos, hay información y nadie la está utilizando. Eso es un ejemplo de la aplicación de nuestro software en un proyecto. Ese es uno de los proyectos más grandes de infraestructuras que actualmente hay en el Reino Unido, es la alta velocidad en el Reino Unido, donde el cliente, que es High Speed, que es el asset owner, es el gestor de la infraestructura, está utilizando nuestro software para optimizar procesos constructivos. En este caso se utilizó para analizar la posibilidad de poder eliminar un nivel de estampidores en una de sus estaciones. Y un poco para finalizar, pues explicaros pues, que esto ha sido pues, un viaje muy largo. Os tenéis que imaginar que tanto Ignasi como yo, después de 8 años y medio de investigación, sabíamos hacer tecnología, no había ninguna duda de esto, pero crear una compañía, actualmente somos ya 22 personas, crear una compañía, gestionar un equipo, ir a vender, empezar a saber que si pagas los impuestos, que si la tesorería, que si llegas a pagar las nóminas, es otro mundo. Pero realmente el hecho de estar tanto tiempo investigando, afrontando grandes problemas, te ayuda a solucionar esos problemas. Con Ignasi siempre hacemos la broma. Las hemos pasado tan canutas haciendo el doctorado, sí que hemos aprendido mucho, pero las hemos pasado tan canutas que esto luego es nada. De verdad os lo digo, ¿eh? Entonces, eso es un poquitín lo que quería compartir hoy con vosotros y después, si en el coffee break queréis preguntarme alguna cosita, experiencias, lo que sea, encantado de poderos comentar lo que yo he vivido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Como veis, es una experiencia diferente. Hay que decir que la investigación, el doctorado antiguamente era, como se veía en algunas de las viñetas de Cristina, era un director y un estudiante, y el pobre estudiante pasando las canutas. Ahora la investigación no es así, ahora la investigación la hacemos en grupos de investigación, la investigación la hace mucha gente junta, y hay varias empresas spin-offs que han salido de los grupos de investigación de la escuela, varias, o sea, de una manera o de otra, directamente o indirectamente relacionadas con el trabajo de investigación de los doctorandos. Bueno, nuestra siguiente presentación es una doctoranda del programa de sostenibilidad, Angélica Caicedo, y ella nos va a contar su historia. Hola. Vale, sí. Hola, buenos días con todos. Bueno, soy Angélica Caicedo, yo soy arquitecta de formación, soy de Ecuador y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre mi tema de mi tesis doctoral. Ya empecé hace casi 5 años, entonces estoy fuera del promedio, pero bueno. Y bueno, yo les voy a hablar un poco también del centro de investigación del que soy parte, que es el BIT, de aquí de la Escuela de Caminos. Entonces, bueno, nosotros somos un centro de investigación que diseñamos, optimizamos y gestionamos muchos servicios de transporte y de movilidad de personas y de mercancías también, enfocadas hacia el usuario, hacia un servicio y más que a un modo de transporte en sí. Y también, bueno, nos preocupamos porque hoy en día en la movilidad urbana hay este dilema entre satisfacer las necesidades personales de un usuario. Por ejemplo, yo quiero llegar más rápido, quiero que me transporte puerta a puerta, con el social welfare, que es ya el transporte colectivo, y preocuparnos más sobre la eficiencia y la sostenibilidad. Entonces, todas las investigaciones que en el grupo, y bueno, que en realidad en la Escuela de Caminos se enfocan, es a encontrar este equilibrio entre estas dos fuerzas. Bueno, entonces vemos que hemos evolucionado de un enfoque de desarrollar un modo de transporte individual a ya enfoques en donde varios modos de transporte congenian, un enfoque más transversal y sistémico, en donde pues ya tenemos otros objetivos, que no es desarrollar un modo per se, sino ya sobre costos, assessments, incluir las demandas, la localización, cómo son las estructuras de estos servicios de operaciones, para que bueno, el sistema y los servicios sean eficientes y sean sobre todo sostenibles. Son 6 miembros activos, coordinados por el profesor Francesc Robusté, y bueno, todos tienen sus especialidades variadas, y eso se refleja
pues en el grupo de doctorandos, que como ven somos de bastantes culturas, bastantes backgrounds, y asimismo nos enfocamos en diferentes temas, desde autobuses a la demanda, movilidad autónoma, movilidad activa, que es, bueno, mi tema, que yo hago diseño de bicicletas, de movilidad en bicicleta. Entonces, bueno, y también hacemos mucha coordinación y muchas colaboraciones entre las investigaciones, porque pues, como decían mis colegas antes, es un camino en el que es mejor ir acompañado. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia y de mi tesis. Yo inicié hace, sí, un poco más de 5 años y en verdad nunca pensé que iba a estar en la Escuela de Caminos porque pues es de ingenieros y yo soy arquitecta y a mí las fórmulas me asustan todavía. Pero pues yo me imaginaba siempre una ciudad en la que podamos caminar, en la que podamos respirar aire puro y me imaginaba mucho eso. Y bueno, entonces vi que me gusta mucho salir en bicicleta y dije, bueno, pues será la movilidad en bici. Y mi pregunta, mi doctorando, digamos, mi tesis inició con la pregunta de por qué las ciudades tienen bajas tasas de ciclabilidad cuando muchas de estas tienen incluso infraestructura y hasta muchas de estas sistemas de bicicletas compartidas. Entonces estructuramos con Miquel Estrada, que es mi tutor de tesis, la tesis en 2 partes. Y bueno, yo soy arquitecta y yo quería ser urbanista, no quería nada de diseño de redes, pero al final me doy cuenta que todo lo que investigamos como la percepción del uso de la bici se tiene que ver reflejado en soluciones a estos problemas que encuentra la gente. Entonces nuestra tesis tiene 2 partes. La primera estudia la percepción de las personas que tienen sobre el uso sobre la movilidad en bicicleta, y la segunda pues encontramos, es una parte más ingenieril, que encontramos soluciones para estas barreras que son identificadas, y nuestro primer punto fue realizar encuestas en las ciudades de Quito y Guayaquil para identificar estas barreras percibidas por las personas, y nos damos cuenta que el ser humano percibe el entorno de diferente manera y le influye mucho en la elección del modo de transporte, sea cual sea. Entonces nosotros nos enfocamos en la bicicleta, y Quito y Guayaquil son ciudades pues muy diferentes, socioeconómicamente y culturalmente no, porque son dentro del mismo país, pero con características físicas diferentes, porque la primera, por ejemplo, está en los Andes, está a 3.000 metros de altura, es un clima muy frío, llueve mucho, y pues tiene muchas calles con pendientes pronunciadas porque pues está en la cordillera. Y Guayaquil es una ciudad a la altura, al nivel del mar, llana, con clima templado. Entonces vemos que, por ejemplo, la primera barrera, que es la topografía de la ciudad, en Quito las personas la perciben como más fuerte en relación a Guayaquil, que pues ni siquiera la toman en cuenta. Asimismo, la temperatura en Quito, la gente asume como una barrera más fuerte para la adopción de la bici como modo de transporte, y en Guayaquil pues pierde su peso porque es un clima más templado. Entonces, en la primera parte, que es diagnosis, identificamos estas barreras y dijimos, bueno, la segunda parte se va a tratar de proponer ya matemáticamente nosotros vamos a realizar, pues a proponer esta red para satisfacer y para overcome estas barreras. Entonces, bueno, usamos técnicas de aproximación continua y tratamos de minimizar, nuestro objetivo es minimizar una función objetivo que se compone por los gastos de usuario y los gastos de agencia, que son representados los de usuario tratamos de reducir el tiempo de viaje, que se representa por el costo del valor del tiempo, y los de agencia incluyen los redes de carriles, las estaciones y la flota. Y bueno, lo bonito de estas técnicas es que tú puedes agregar muchas variables a tu modelo y ver cómo la estructura de la red se va comportando según las variables que incluyas. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes primeras que ven a su izquierda, nosotros incorporamos la variable de la distribución espacial de viajes. Entonces, en la primera, y los resultados, bueno, no se ve muy bien, pero los resultados de la red, vemos que la primera es una distribución homogénea y la red obviamente se refleja y se adapta a esta distribución y es una red homogénea. Pero en las otras 3 vemos cómo la red se va adaptando a esta distribución espacial, se densifica donde está el pico de la demanda y se dispersa pues donde hay menos demanda. Y eso nos parece súper interesante y creemos que es un buen producto porque ya los planificadores, en este caso los tomadores de decisiones, ya saben cómo será una red para su ciudad
dependiendo de cómo se ubique la demanda. Luego también en lo que son las estaciones, nosotros lo que buscamos es dónde está la localización, estrategia de las estaciones, y vemos que cuando son terrenos planos, el área de influencia de la estación es un rombo y la estación se ubica en el centroide de este rombo porque pues, la energía que se gasta es la misma en todo el terreno. Pero si nosotros aumentamos la variable de topografía, vemos que estos rombos se deforman y se terminan en hexágonos y la estación no se ubica en el centroide, sino un poco más abajo de la colina porque la gente no va a gastar tanta energía en subir. Pero si nosotros le agregamos vehículos autónomos, seguramente esta estación se desplazará. Y esas son las cosas que vamos encontrando con los modelos que vamos proponiendo, y como decía antes mi compañero, en verdad, a veces cuando empiezas el doctorado quieres descubrir la cura del cáncer y no es así. Entonces te das cuenta que con aportes pequeñitos como estos, tú puedes ir cambiando muchas cosas, porque esto ya es una herramienta más que los planificadores pueden usar para diseñar una red, para saber cuál es de estructura, cómo serán las estaciones, igual también como minimizamos los costos, también cuánto debe costar un viaje para la agencia y tal. Entonces, bueno, siempre buscando el equilibrio entre estos dos polos. Y bueno, esa es mi experiencia. Ha sido un camino largo, pero después cuando voy hablando y ahora que les cuento a ustedes, creo que ya poco a poco lo vamos llegando. Y bueno, igual estoy por aquí por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Yo dije en una reunión de la Escuela de Doctorado que no entendía por qué arquitectura e ingeniería civil estaban separados, y cada vez lo entiendo menos. O sea, ¿cómo se puede hablar de urbanismo, cómo se puede hablar de movilidad y separar a la arquitectura e ingeniería civil? A mí me resulta incomprensible. Pero bueno, ahí estamos. Joan Ramón Casas, compañero mío de promoción, y es el coordinador del programa de Ingeniería de Construcción, y nos va a enseñar, porque estamos en el bloque de Ingeniería Civil, es decir, hemos empezado con el terreno y las obras subterráneas, ahora la movilidad urbana y el transporte, y ahora los puentes. Ahora todo. Buenos días a todos. La pregunta es, bueno, ¿qué se hacen los programas de doctorado en ingeniería civil? Pues muchas cosas. Aparte de las que han comentado pues Angélica y Cristian, algunas más que bueno, podemos ir contando. Pero básicamente lo que hacemos en los programas de doctorado en ingeniería civil es lo que han hecho siempre los ingenieros civiles, que es resolver problemas que tiene la sociedad en base a crear infraestructuras lo mejor posible, lo más óptimas posible, lo más eficientes y adecuadas posibles. Por ejemplo, pues bueno, en los programas de doctorado no hacemos puentes como este, el puente de mayor luz del mundo, más de 2 kilómetros de longitud entre las pilas. No los hacemos, pero hacemos investigaciones y hacemos cosas que conducen a que se pueda avanzar en estos temas, a resolver estos problemas que os comentaba de manera cada vez mejor. O bien otro puente como este, el puente Arco de Mayor Luz, 600 metros, otra obra importante, muy reciente. O bien hacer nuestros proyectos más estéticos y más bonitos, buscando pues formas geométricas y formas arquitectónicas que sean agradables. Todo esto no lo hacemos del todo, pero participamos, hacemos investigación para que estas cosas puedan llegar a hacerse en su día. O bien hacer cosas imaginativas como puentes plegables, como el que veis allí a la derecha, o puentes enrollables, como el que veis aquí. Estas son cosas pues, que se consiguen a base de investigación, a base de esfuerzo, de investigación en programas de doctorado o en cualquier tipo de investigación. Y evidentemente no solamente en los puentes, que es mi área, sino también en lo que son las otras infraestructuras. Ahora que está de moda el tema de la sequía, pues las presas, las obras hidráulicas, todo esto se trata también en lo que son los programas de doctorado en ingeniería civil, o bien las torres de gran altura, las edificaciones, etcétera, etcétera. Todo esto son temas que están dentro de los programas de doctorado en ingeniería civil, como el de la construcción, ingeniería civil,
el de ingeniería del terreno o el de, ¿cuál me dejo? Sísmica, todos los que están relacionados con lo que es la ingeniería civil. No solamente temas de diseño, sino también temas de construcción, cómo avanzar en métodos constructivos cada vez más eficientes para hacer obras más singulares y más complicadas. Ya veis, por ejemplo, el puente de abajo hecho rotándolo, construyéndolo en una posición y rotándolo. Algún alumno de aquí de Puentes ya habrá visto la diapositiva, pero bueno, son métodos constructivos realmente muy avanzados y complicados que necesitan procesos importantes de investigación. O bien en el tema de la gestión de las infraestructuras que hacemos. No solamente las tenemos que proyectar y construir, sino que en los programas de doctorado también tratamos cómo se tienen que gestionar esas obras, se tienen que inspeccionar, se tienen que mantener para que no pasen estas cosas que veis aquí, de fallos tanto en construcción como en servicio, en tema de sismo y tal, para que no pasen y además también para aprender de lo que pasa en ellas. Se hace muy buena investigación viendo los fallos y viendo los problemas que ha habido en construcciones previas. O bueno, también el famoso puente de Génova, que dio lugar a que de pronto pues, resurgieran, salieran a la luz nuevas líneas de investigación, nuevos programas de doctorado y nuevos temas a tener en cuenta en lo que es la gestión de estas infraestructuras tan importantes. Bueno, entonces os he dicho que básicamente hacemos lo que siempre han hecho los ingenieros civiles, que es intentar resolver problemas. El tema es que, claro, las cosas avanzan y cada vez pues, los métodos son distintos. Los métodos dentro de los programas de doctorado y las herramientas cada vez son más complejas. Os hablaba Cristian aquí de los temas de optimización y tal. Hoy en día ya hablaríamos de los temas de los gemelos digitales, ¿no? Pues dentro de los estudios de doctorado se están viendo y dentro de las líneas de investigación los temas relacionados con los gemelos digitales, los digital twins. Ya no solamente se trata de colocar instrumentación, de sensorizar las obras, sino de hacerle gemelos numéricos que nos permitan, en base a esa instrumentación, poder predecir cómo se van a comportar esas estructuras, esas infraestructuras y, por lo tanto, pues hacer una gestión más eficiente. Lo que os comentaba, temas muy relacionados con la ingeniería civil, os lo comentaba Cristian, todo el tema de lo que es la monitorización de la salud estructural, lo que es la colocación de determinados sensores que finalmente crean un sistema nervioso de nuestras obras, pueden ser puentes o pueden ser edificios históricos como una catedral, que al final nos permiten conocer de manera muy fiable cuál es el comportamiento de estas estructuras en servicio y, por lo tanto, poder actuar sobre ellas en caso de que sea necesario. Evidentemente también pues, en ingeniería civil estamos también abocados y estamos inmersos en lo que es la utilización de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues, como sabéis, se puede utilizar en muchos ámbitos: reconocimiento facial, conducción automática, detección de fraude, temas financieros, todo el tema del aprendizaje automático, etcétera, etcétera, y un campo de aplicación y que es ampliamente aplicable en los temas que vemos, en las líneas de investigación que están en nuestros programas de doctorado, pues el tema de la monitorización de la salud estructural. Esto está completamente ligado con los temas de inteligencia artificial. Nuevos materiales y nuevas formas de aplicar esos materiales también se ven, ¿no? en estos programas. Por ejemplo, la impresión 3D, pero no la impresión 3D con un material determinado, sino con mortero, con hormigón, construcciones hechas mediante temas de impresión 3D, o bien la monitorización, los sensores a base de fibras ópticas. La fibra óptica sirve para hacer comunicaciones muy rápidas, tener vías rápidas de comunicación, pero también se están utilizando modernamente para la monitorización de estructuras. Por ejemplo, aquí es la aplicación a lo que sería una monitorización del metro de la línea 9 durante una construcción cercana. Bueno, todos estos temas, aparte de los modelos numéricos que se puedan ver, de los temas teóricos que se puedan estudiar y tal, va muy ligado a lo que es la experimentación, y en la escuela y en los programas de doctorado en ingeniería civil pues tenemos laboratorios muy importantes. Aquí veis el de estructuras, pero
Está el de geotecnia, está el de hidráulica, en los distintos departamentos de la escuela, laboratorios muy potentes que os van a ayudar en todo este tema de investigación en vuestro doctorado. Y bueno, espero que a partir de aquí, pues los que os animéis, iniciéis una nueva vía hacia vuestro futuro doctorado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ramón. Bueno, estas tres primeras presentaciones las pusimos dentro del primer bloque, que es Ingeniería Civil, en sus disciplinas, digamos, más clásicas. Y ahora pasamos al segundo bloque, que lo hemos titulado Ingeniería Computacional. A ver, esta escuela tiene una vocación numérica de utilización de ordenadores prácticamente desde su origen. Por muchas razones, cuando la escuela se fundó, no estaba aquí, estaba en lo que ahora es Torre-Girona, no teníamos laboratorios prácticamente, así que hacíamos números y fuimos de los primeros en utilizar ordenadores y los seguimos utilizando. Prácticamente todas las secciones que hay en la escuela utilizan extensivamente el cálculo numérico. Y una de las cosas que se nos da bastante bien es lo que hemos dado en llamar mecánica computacional, ahora más bien ingeniería computacional. Y ahora os vamos a hablar de algunas cosas de esto. Tenía que hablar Michele Chiumenti, que es el coordinador del programa de doctorado de análisis estructural, pero hoy ha amanecido sin voz, así que va a hacer la presentación Narges, por favor. Narges es una agregada, profesora de la escuela en este momento, de la sección de Michele y mío, es una ex doctoranda mía, y es un placer presentarlo. Adelante. Gracias, Miguel. Bueno, os voy a presentar el programa de doctorado en análisis estructural, cuyo director es profesor Michele Chiumenti y UTG de doctorado es la señora Rosa Olea. Este programa ha recibido su acreditación de excelencia de parte ACU. Y básicamente tiene 4 líneas principales de investigación, que cada de estas líneas tiene unas subáreas, ¿no? Aquí veis, la primera línea es análisis y diseño de estructuras. Esto incluye estructuras civiles, aeronáuticas y navales. La segunda línea de investigación es análisis y diseño de materiales. Esto incluye metamateriales, biomateriales y materiales compuestos. La tercera línea es mecánica y procesos. Esto incluye mecánica de sólidos, tanto mecánica de sólidos como mecánica de fluidos y además procesos industriales. La cuarta línea es técnica y algoritmos para cálculo científico. Esto incluye algoritmos para cálculo paralelo, HPC, y técnicas de cálculo rápido, real-time computing, y problemas complejos, multifísicos y multidisciplinarios. Bueno, en la primera línea, análisis y diseño de estructuras, digamos estructuras civiles, se hizo varios trabajos y me gustaría destacar análisis estructural de la Torre Akbar y análisis estructural de la Catedral de Tarazona y su análisis de fallo. También en la línea de análisis y diseño de estructuras hay otra línea nueva, línea de investigación, que es fabricación aditiva por extrusión de hormigón. Esto permite imprimir estructuras grandes como edificios, como puentes, que aquí se puede ver un ejemplo que se imprimió en Madrid, y también podéis salir del edificio y ver a la entrada del edificio B1 un banco que está hecho por esta tecnología. Esta tecnología es nueva y permite construcción probablemente en el futuro en el Marte o Luna. En la misma línea de análisis y diseño de estructuras se hizo varios análisis de estructuras hinchables, como por ejemplo una estructura hinchable que es la más grande del mundo, que está en Jeddah, Saudi Arabia, y tiene 75 metros de luz.
y también se hizo análisis fluidoestructura de estas estructuras. En el área de aeronáuticas se hizo análisis CFD en varias aplicaciones aeronáuticas como aviones, paracaídas y las velas. En la línea naval se hizo trabajos como hidrodinámica, análisis hidrodinámica y fluidodinámica de barcos y su aplicación al diseño de veleros de la Copa América. También hay otra línea de biomédicos, que por ejemplo aquí se ve un diagnóstico clínico e intervención en problemas cardiovasculares. En la línea de análisis y diseño de materiales se hizo trabajos en análisis de metamateriales, materiales de alto rendimiento o láminas compuestas plásticos reforzados con fibra. Se hizo su análisis numérico y caracterización. También se hizo un gran trabajo en esta línea, en la línea de impresión 3D de los plásticos, materiales plásticos, con la tecnología Fused Filament Fabrication. Se hizo varios análisis de rendimiento de estas piezas, que, como un demostrador tuvimos un prótesis de mano, se hizo un test de resistencia, caracterización de material y gracias a métodos numéricos y tecnología de homogenización se ha podido hacer el análisis de comportamiento de mecánico y análisis de fallo. En la línea de mecánica y procesos tenemos manufactura aditiva de metálica por lecho de polvo. Con nuevas tecnologías numéricas se hizo el análisis de proceso de impresión 3D capa a capa. Se ha podido analizar la deformación incluida en este proceso y también se ha podido detectar las tensiones residuales y también se ha podido leer la evolución de temperatura durante este proceso. Hay otra línea de fundición como proceso de llenado y también evolución de temperatura durante la solidificación y el enfriamiento. En la línea de técnica y algoritmos para cálculo científico a gran escala, tenemos acceso a supercomputadores de CIMNE, de Mare Nostrum, Barcelona Supercomputing Center, que es el más potente de España, y gracias a esta capacidad se hizo análisis de un motor eléctrico, supermotor, digamos, que tiene 10 metros de largo. Este programa de doctorado tiene una gran colaboración con CIMNE, un centro de métodos numéricos en ingeniería, tiene su certificado de excelencia Severo 8A. Esta colaboración permite trabajar primero en proyectos de alto valor y además buscar ayudas y becas. Con esto termino la presentación de este programa. Muchas gracias, Nargues. El tema de la financiación y las becas es fundamental en los estudios de doctorado. Yo diría que muchísimas de nuestros doctorandos están becados, porque si no es muy difícil trabajar durante tantos años en un tema de forma continuada. Y naturalmente el CIMNE es una fuente, a través de su programa de excelencia, es una fuente de becas tanto predoctorales como postdoctorales. Bueno, uno de los doctorandos del programa de análisis estructural, con un perfil ciertamente diferente del ingeniero civil, muy diferente, es Arnau Fabra y nos va a contar ahora mismo su experiencia. Sí, gracias, Arnau. Hola. Doncs hola a tothom, jo ho faré en català, si
si no es fa res. Bé, el meu perfil, com acaben de dir, és una mica diferent. Jo vaig estudiar física a l'Autònoma i tenia molt clar que m'agradaven la física, les matemàtiques, els números en general, però tenia molt clar que no volia fer una enginyeria i bueno, he acabat aquí al final. Vaig fer la menció en física teòrica, m'agradava molt la física quàntica i tot això, així que vaig escollir seguir i fer el màster en fotònica, amb menció en òptica quàntica. Això el que em portava era a fer un doctorat en física quàntica, òbviament, però durant la tesi del màster el que vaig pensar és que estava una mica cansat de coses tan abstractes i volia fer una cosa més real. O sigui, ja que programava, ja que els números estaven a l'ordinador i me'ls estava imaginant, no em volia imaginar també el que sortia dels números. I bé, vaig veure una entrevista a LinkedIn, és a dir, una oferta, i vaig poder parlar amb els meus actuals directors, que són el Ramon i el Joan. I bé, l'entrevista va anar molt bé, vaig sortir, la veritat és que molt convençut, perquè em semblava que era com seguir programant i seguir fent matemàtiques. Al final jo considero que el meu doctorat bàsicament el que faig és matemàtiques, i en un àmbit diferent en el que podia aprendre coses noves que no havia après abans i bé, tenia ganes de provar-ho. Bé, doncs el meu inici sí que va ser una mica difícil perquè jo venia d'un altre camp, però per sort vaig poder comptar amb uns 3-4 mesos de període com de molta adaptació, on vaig poder llegir llibres, vaig poder veure cursos gravats de cursos de doctorants que abans es feien, vaig poder assistir a assignatures presencials del màster, dels vostres màsters, i vaig rebre molta ajuda dels directors i sobretot dels meus companys. Al nostre grup treballem amb un codi que és molt, molt gran i ara ja hem fet com una web d'introducció al codi, però quan vaig arribar jo no hi era i la veritat és que dona una mica de vèrtic veure el codi, tantes línies, tantes coses i no saber què fer, però per sort els meus companys em van ajudar molt i van fer aquesta part molt fàcil. La meva recerca és bàsicament, vaig començar l'estudi d'ones acústiques mixtes, fent l'equació de Helmholtz de forma mixta. Llavors aquest era el primer pas que ja teníem marcat, però el segon pas va sorgir de manera bastant inesperada. El meu grup tenia com una línia cap a l'aplicació de xarxes neuronals en el nostre codi i un dia parlant amb el Ramon vam descobrir que jo al màster havia fet una assignatura de xarxes neuronals i que just potser podíem quadrar-ho i aquest va ser el meu segon projecte que vaig seguir la línia d'un mètode de correcció basat en xarxes neuronals. Llavors vam passar a l'estudi de les ones elàstiques en comptes de les ones acústiques i vam fer una formulació que no s'havia vist mai, o que no vam trobar almenys, que és la formulació mixta de velocitat estrès, quan normalment està fet en desplaçaments estrès. I aquest va ser el nostre segon treball, que el vam publicar, l'altre també el vam publicar. I ara estem en l'última part, que ja porto 3 anys i mig, i estem aplicant la formulació mixta de la tercera part, utilitzant el mètode de correcció de la segona part. I això ho estem aplicant a forats negres acústics, que ara d'aquí una mica us explicaré el que és. I bé, en principi em queda un exemple que cau la tesi, ja fa mesos que ho dic, però... I bé, la meva experiència jo la definiria com a molt bona. No tenia cap expectativa més que canviar com de camp i fer coses noves i la veritat és que m'ha anat molt bé, he tingut el suport dels meus directors i dels meus companys, he pogut participar a 2 projectes de recerca, desenvolupament i innovació que han estat molt bé, he participat en 2 congressos, un d'àmbit europeu i l'altre d'àmbit de la península, diguem, i he publicat 2 articles, de moment, espero que aviat siguin 3, a la revista CEMAME, que és Q. Aquí us ensenyo, bueno, em van dir que fiqués imatges xules, us he ficat aquestes, són del projecte de recerca, desenvolupament i innovació del posicionament de telescopis a la Palma.
bàsicament el projecte es basava en tenint dos de les estructures de dalt, que són telescopis, posar-ne una tercera i veure com afectaven a la primera i com s'afectaven al terreny i tot això, així que va ser un projecte bastant xulo. I en quant a la meva recerca, jo ara mateix el que estic fent són forats negres acústics, que són unes estructures molt interessants, perquè imaginem-nos el primer dibuix de dalt, a la part de l'esquerra, on hi ha una línia vermella, tenim fixada la velocitat a zero, som el desplaçament a zero, està com anclat. Llavors, en el punt blau apliquem una velocitat cap a baix, com una força, i llavors aquesta barra vibra. Si no tinguéssim el final aquest tan especial, tindríem una vibració més o menys constant en tota la barra, però a l'afegir aquesta vibració especial, aquest final especial, tenim que la vibració es concentra sobretot a la punta i no tant a la zona on es concentrava abans. Això produeix que si el sòlid vibra diferent, emet so diferent, per això es diu forat negre acústic. I bé, això és una mica tot. Jo us diria en general que, el que han dit abans, que considero que no cal tenir cap talent molt especial per fer un doctorat, més que estar cada setmana allà. Tots hem patit com moltes setmanes de no avançar i la qüestió és seguir intentant-ho i al final acaba sortint quasi sempre. I si no surt, busques una altra línia. Bueno, habéis visto que tenemos todo tipo de doctorandos, de todos los perfiles, que hacemos cosas muy raras. A veces la palabra clave en la presentación de Arnau era mai vista. O sea, eso encaja con lo que ha dicho Cristina. En algún momento del doctorado hay que hacer algo mai vist. Y la línea de telescopio es una línea espectacular, o sea, nadie la lleva Ramón desde hace muchos años. Nadie construye un telescopio extra large. Ciertamente en nuestro hemisferio, sin preguntarle a Ramón si van a ver mirando por el telescopio o no, porque la mecánica de fluidos afecta a la óptica y por lo tanto cuando uno construye hace una inversión de este tipo se tiene que asegurar de que luego va a poder ver lo que quiere ver con la nitidez necesaria. Bueno, dejamos esta parte de mecánica computacional y entramos en el último bloque, en las dos últimas presentaciones, que tienen que ver con el medio ambiente, con nuestros programas de medio ambiente, de ciencias del mar y de sostenibilidad. Y entonces la primera presentación es precisamente de un doctorando en ciencias del mar, que nos va a explicar su experiencia. Muchas gracias. Primero de todo, dar las gracias por la invitación. Perdonad por la imagen, estaba en Viena y no tenía ninguna foto más seria, ¿vale?, para enviar, pero bueno, la pasamos rápido. Primero de todo, para poneros un poco en contexto, y también me sirve para lo que han hablado en las primeras presentaciones, esta es un poco mi trayectoria, ¿vale? Primero estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Barcelona, bastante bien, o sea, me gustaba todo el tema de biología, bueno, también tocamos muchos otros temas, y es donde ya te vas focalizando. Entonces ya pasé un máster que era totalmente diferente, que fue de modeling, de modelación, donde no había nadie de ciencias del mar. O sea, era la primera vez que iba alguien así, ¿vale? Entonces yo hice y me quería especializar en eso porque durante la carrera vi que era una cosa que me gustaba. Entonces ya fui como enfocando lo que han comentado hacia una experiencia que más te gusta y más cómoda estás con ella. Y finalmente, a base de trabajar con la gente con la que estás a gusto y que ves que puedes desarrollar cosas interesantes, ya me pasé aquí a la Politécnica en el doctorado de Ciencias del Mar. Entonces, como veis, es donde te vas focalizando poco a poco para dar un caso práctico de lo que han explicado antes, de que realmente esto sí que es así, ¿vale? Y también os enseño esto también porque esto realmente no es del todo cierto, porque antes de comenzar en Ciencias del Mar hice un año sabático porque yo me presenté a Biología Ambiental, cosa que es totalmente diferente, y no entré por muy poco y entonces preferí hacer un año sabático. ¿Por qué digo esto? Porque aunque acabéis ahora el máster, no hace falta que ya comencéis a hacer el doctorado el año que viene. O sea, es una cosa que es muy gratificante cuando te salen las cosas. Estoy en tercero ahora mismo, o sea, para poneros un buen contexto, es muy gratificante cuando te salen las cosas, pero hay muchos momentos y mínimo un breakdown, o sea, vais a tener seguro. Entonces tenéis que estar
seguros de que lo queréis hacer, seguros de que con la persona con la que le queréis hacer estáis cómodo con ellos, que también hablaban mis compañeros, que estéis cómodo con la persona, con vuestros tutores. Y creo que esto es importante, porque en mi despacho, en mi oficina, por ejemplo, hay doctorandos y yo tengo 27 años, pero hay gente de 35, hay gente más mayor, o sea, no hay ningún problema, puedes entrar cuando quieras, ¿vale? Entonces yo voy a cambiar un poco lo que es lo que han estado explicando mis compañeros. Yo de mi tesis solo os voy a enseñar esto, no os voy a presentar nada más. Si queréis saber más cosas, luego lo podemos hablar, no hay ningún problema. Pero bueno, para ponernos un poco en contexto también de las cosas que hacemos, pues hago modelado, como os he hablado, morfodinámico. ¿Qué es esto? Pues intento ver las olas cuando llegan a la playa, en condiciones sobre todo de tormenta, pues cuando llegan, cómo afectan a la playa. Pues cómo se inunda o cómo erosionan la playa. Entonces lo que intentamos es saber esto antes de que pase para poder avisar a las instituciones y que intenten hacer algo. O incluso, que es la imagen de la derecha, que es Barcelona de hecho, en el futuro, con el cambio climático, qué puede llegar a pasar si llega una tormenta muy grande y los problemas que pueden haber derivados, que como veis son bastante grandes. También, ¿por qué os enseño esto? Como hablaban también, hay muchos campos por descubrir y en este del modelado, pues yo estudio, por ejemplo, temas más de tormenta, que son cosas que pasan muy rápido y de muy alta capacidad energética y por lo tanto es muy fácil ver que hay impactos graves, pero tengo ahí, por ejemplo, un compañero mío de doctorado que estudia lo mismo, pero a largo término. O sea, él ve sin tormentas o también tormentas más flojas o lo que pasa realmente, cómo evoluciona la playa a largo término. Por lo tanto, son dos cosas que están linkadas, pero que se pueden trabajar en ello. Como digo, ya de mi doctorado no os voy a hablar nada más, os voy a explicar un poco lo que es mi experiencia y lo que yo veo, y hablando con mis compañeros también, tanto de departamento, de oficina, como compañeros que no están en mi oficina, pero también hablas con ellos. Y lo primero de todo que hablo es la flexibilidad, digamos, ¿vale? Tú estás trabajando, si tienes un tutor, es posible y puede ser que vuestro tutor o vuestro departamento sea o sea, que tenéis que estar X horas y esas horas concretas, pero normalmente por lo que he podido ver, o sea, es bastante flexible. ¿Qué pasa? Que esto no quiere decir que no se trabaje, más bien al contrario, ¿vale? Muchas veces os vais a ver de que estáis a punto de encontrar algo y tenéis muchas ganas y estáis muy animados y estáis todo el día trabajando y otro día decís, oye, estoy mental breakdown, no me sale nada, me voy a casa, no pasa nada, ¿vale? No hay esto que podríamos ver en una oficina de horario oficina inmutable, sino vais a trabajar en base a lo que vosotros sintáis. Luego también muy importante, que está la oportunidad de conocer gente, porque no tanto, evidentemente vais a conocer a doctorandos, esto es obvio, tanto en vuestra oficina con los que trabajáis o con gente de la escuela, pero también vais a tener un toque de forma profesional con gente de toda Europa o de todo el mundo. Vais a hablar con mucha gente, ya no sea en congresos, ya sea en otros sitios, vais a tener la oportunidad en proyectos de desarrollaros con muchas personas diferentes, lo que va a abrir mucho el campo también, ¿vale? Y finalmente, que también son cosas que han estado comentando todos mis compañeros, es que te permite mejorar en muchos aspectos que normalmente no trabajas, que es la capacidad crítica, porque tú estás trabajando cosas que si no eres el que más sabe del tema específico, te acercas o te vas acercando poco a poco, como ha comentado. Entonces tienes que desarrollar tu capacidad crítica, saber lo que necesitas estudiar, lo que necesitas aprender, focalizarte en eso, leer en base a eso y ir mejorando poco a poco, ¿vale? Entonces aquí, para ponernos también un poco de... Bueno, también está bien el doctorado, ¿vale? Se viaja bastante o puedes llegar a viajar bastante. Aquí os pongo, a mí mi compañera ha dicho que había viajado, bueno, no sé si habías viajado, pero al menos has ido a Oslo ya tal, pues bueno, yo os pongo aquí varias conferencias a las que he ido, tantas no es lo normal, pero me hacen viajar un poco, pero aquí, por ejemplo, la semana pasada, aquí estoy yo y 4 compañeros que estuvimos en Viena,
estás con tus compañeros, hablas con mucha gente, te lo pasas muy bien, trabajas también y expones tu trabajo, lo cual es gratificante. No es una cosa que te la quedas para ti solo, sino que tú lo expones y puedes hablar con gente. Viena, Irún, Australia, lo que sea, ¿vale? Y luego también tienes la posibilidad de hacer un research stay, lo que es que tú te vas a trabajar 3 meses o lo que, bueno, si te quieres quedar más, te puedes quedar más, en un centro de institución diferente en el cual pues trabajas con otra gente, con otra institución, colaboráis las dos instituciones, tú estás ahí, en ese sitio, y igual abres mundo, ¿vale? Lo cual también es gratificante y puede ser un paso adelante de decir, oye, pues me interesa también acabar en otro lado, viendo que hacen otras cosas, me gusta viajar, exponer mi trabajo, ¿vale? Y ya tampoco, como para que no se haga muy tarde, ya os doy finalmente unos tips, que los pocos que os puedo dar, o que creo que os puedo dar con los 3 años que tengo de experiencia del doctorado, y es que antes de comenzar, que es cosa que ya han comentado antes también, hablar con vuestros profesores, hablar con gente con la que creáis que os sentís cómoda, que vuestra investigación, la investigación que estén trabajando os guste. Podéis mirar los portales que os han comentado para ver, oye, esto me interesa, ir a hablar con la gente. La gente, a ver, son profesores, no es gente, lo veis como profesores, pero luego es gente muy maja, no, nadie os va a contestar muy borde, y si tienen la oportunidad de ayudaros, lo van a hacer, ¿vale? Luego, también, buscar información sobre el doctorado, si estáis interesados. Vale, venir a esta charla ya es buscar información sobre el doctorado, evidentemente, pero todos los portales, todos los que os han comentado, si estáis interesados o creéis que podéis llegar a estar interesados, buscar información para ver si realmente os interesa o no, porque os digo que estar convencidos de que lo queréis hacer y de que vais a tener estos momentos gratificantes y estos momentos de breakdown. Y finalmente también una cosa que han comentado, que es buscar becas o buscar financiación. Os irá bien, ¿vale? Hay muchas becas, hay mucha financiación, becas de departamento, becas de la Generalitat, del Ministerio, de lo que sea. Intentar buscarlas solo para tenerlas en cuenta, para ver si cumplís los plazos, para que no se os pasen los plazos, para ver lo que os piden, si necesitáis alguna cosa u otra, para tenerlo un poco en cabeza, ¿vale? Y ya finalmente, para poneros un poco de consejos, una vez comencéis el doctorado, por si uno de vosotros, aunque sea, llega a comenzar el doctorado, ¿vale? Es una cosa que han comentado primero, pensar en los papers, ¿vale? Es una cosa que en el mundo científico está como papers, bueno. Es importante, pero ni os agobiéis, o sea, vosotros hacer vuestra investigación y los papers acabarán saliendo, si hacéis la investigación bien, acabarán saliendo, ¿vale? Luego, esto sí que lo veo prioritario y principal, es mejorar vuestro inglés lo máximo posible. Intentar ir con el máximo inglés que podáis. Vais a acabar escribiendo en inglés los papers, la tesis. Antes me ha comentado que el 85% de las tesis, ¿no?, eran en inglés, o sea que con un 85% de probabilidades, es decir, seguro que la vais a hacer en inglés. Congresos, la gente habla en inglés, o sea, todo es en inglés, ¿vale? Entonces, mejorar todo lo que podáis. Luego, una cosa que es casi el punto que veo más importante, que es tener una buena organización desde el principio. ¿Por qué? Porque luego, yo por ejemplo trabajo con código, que trabajéis con código. Estás haciendo código, ¡buah!, 200 códigos, qué bien, que no sé qué, y llega el segundo o tercer año y dices, hostia, esto que hice hace 2 años, ¿dónde está? No tienes ni idea y lo has perdido. Vale, entonces, ser muy organizado con vuestra investigación, creo que es bastante importante. Y finalmente ya, consejo que doy, como ni os lo toméis en serio si no queréis, pero a mí me gusta siempre decir que es importante como aprender varias cosas. Una de ellas es programación, creo que es bastante importante, y como veis casi todos los compañeros que hemos estado hablando acaban usando algo de programación. Y luego, así como consejos rápidos, LaTeX está bien, es un programa que cambia el Word, así es un poco más fancy, va bien, a mí me gusta. Luego para la información de la bibliografía podéis usar programas como Zotero, Mendeley, cosas donde podáis organizar vuestra bibliografía y que no tengáis 300 artículos impresos, unos impresos aquí, otros guardados en una carpeta, otra en otra, tenerlo todo recopilado. Y si tenéis código que necesitáis guardar o información que necesitáis guardar y tener estructurada, GitHub, también si no lo conocéis podéis echarle un ojo.
¿vale? Y yo creo que esto era lo que os quería explicar, un poco mi experiencia y daros consejos y un poco animaros a que hagáis el doctorado porque está muy bien, aunque hay momentos duros, pero es una buena experiencia. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que esta transparencia es buenísima, ¿eh? O sea, esta transparencia dice un montón de cosas, ¿eh? No nos hemos puesto de acuerdo los que han hecho las presentaciones, pero veis que hay cosas que son sistemáticas que reaparecen, ¿no? Esta es bastante buena. Y veis también que se conoce gente haciendo el doctorado. Se viajaba antes más, ahora se vuelve a viajar. Bueno, la última presentación es por Miriam Villares, también profesora de la escuela. Es profesora del programa de doctorado de sostenibilidad y la secretaria de su comisión académica. Gracias, Miriam. Bueno, doncs, bon dia a tothom. Ja m'han presentat i agraeixo formar part, diguéssim, d'aquesta jornada de presentació de doctorats. Voy a seguir en castellano porque de esta manera pues creo que nos vamos a entender un poco mejor todos, ¿no? Bueno, para empezar, nuestro programa de doctorado en sostenibilidad es una oferta de formación del Instituto de Sostenibilidad, digamos, no como el resto que forma parte de este entorno de caminos. Nosotros estamos en el Instituto de Sostenibilidad. Digamos, es un instituto transversal de UPC que tiene su interés en investigación, docencia, desarrollo de la sostenibilidad en el entorno de la universidad, y junto con este programa tiene un máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad, que serían sus buques insignia. El antecedente actual del programa de doctorado en sostenibilidad es un programa en humanismo creado en el año 99, pero desde el 2009 existe el actual programa y forma parte, digamos, importante de la oferta formativa del instituto. Tiene y mantiene, digamos, una característica principal, que es su capacidad para reunir especialistas de distintas disciplinas y distintas formaciones con un objetivo común de desarrollar investigación en sostenibilidad. Estamos desde hace poco tiempo en este ámbito civil y desde hace mucho más tiempo en la UTG de doctorado con Paloma y Silvia Aranda, que nos gestionan estupendamente, digamos, nuestro día a día. Es un programa reconocido, como todos los que habéis visto, ¿no?, por su excelencia, por las agencias de valoración de calidad universitaria, y su cometido, para sintetizar, se abarcaría en un amplísimo espectro de formación, cuyos objetivos pues, podrían resumirse en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Nuestras áreas de investigación son muy variadas. En definitiva, yo creo que cualquier área de conocimiento o disciplina que requiera una visión o una solución en sostenibilidad para seguir avanzando, pues me atrevo a decir que puede formar parte de nuestro programa. Los resultados de nuestras tesis casi siempre son expresiones tecnológicas. Estamos en una universidad tecnológica y en el camino de estas soluciones pues, encontramos casos socioambientales y también económicos. Nuestras áreas de conocimiento preferentes o ámbitos temáticos pues serían el cambio climático, la innovación industrial, el desarrollo sostenible, la economía circular, el urbanismo sostenible, la infraestructura verde, la evaluación y modelización de sistemas, la alimentación y los retos de crecimiento, la pobreza, los desequilibrios territoriales, la educación para la sostenibilidad. Es variadísimo. Esta exposición, un poco quizá distinta de las que han mostrado, digamos, mis compañeros seniors, me ayuda un poco a explicar, ¿no?, cómo se consigue esta situación tan pluridisciplinar.
En nuestro programa contamos con PDI de la mayor parte de los departamentos de esta universidad y de 26 grupos de investigación. Esto contabiliza entre 60, 70 directores activos y en algunas de las tesis, digamos por su variedad o su complejidad, se recomienda codirección. Entre los datos más relevantes vemos que mantenemos casi siempre un centenar de matrículas. Cada año aplican unos 50 candidatos o candidatas y admitimos 30. El perfil, ¿no?, de acceso de los doctorandos y doctorandas es el de estudiantes procedentes de los másteres de cualquiera de las especializaciones de la ingeniería o de la arquitectura, perfiles politécnicos eminentemente, casi todos. También tiene un acceso natural, digamos, que sería el de los graduados del máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. Estos prácticamente, bueno, no requieren ni formación. Pero también tenemos doctorandos de cualquiera de los ámbitos de las ciencias naturales, las ciencias puras y también las ciencias sociales. Bueno, es un doctorado que requiere, no siempre, pero en alguno de los momentos, una cierta especialización. Y esta variedad de, digamos, de procedencias, de tutores, etcétera, etcétera, pues a veces pues, requieren, ¿no?, un cierto complemento, ¿no?, de ajuste o un complemento formativo. Nuestro doctorado tiene dos momentos importantes, ¿no?, de encuentro formativo. Por una parte es una jornada anual, el JOSOST, que normalmente durante el curso pues, se celebra, es una jornada de intercambio, de conocimiento, que se estructura durante una mañana en la que se invitan algunos grupos de investigación que divulgan, digamos, sus avances y su vínculo con los proyectos presentes en el programa, y después de una comida de networking, una larga tarde para que los doctorandos y doctorandas puedan de alguna manera intercambiar experiencias, procesos en el entorno de su formación. Otro evento, normalmente es a finales de verano, es una Summer School, en donde estamos estudiantes del máster, del doctorado, profesores propios, profesores invitados, estudiantes venidos de todas las partes del mundo, que compartimos una semana de talleres y experiencias. Las dos últimas escuelas de verano, las postpandémicas, se han celebrado en la Costa Brava y en la región de Brandenburg, con colaboración con la Technische Universidad de Berlín, y próximamente se está preparando una nueva edición para celebrar en Porto. Digamos que el potencial y la capacidad pluridisciplinar animan, digamos, el análisis en estos talleres. Finalmente, digamos, bueno, una pequeña muestra del vínculo de nuestras tesis a proyectos, contratos de investigación que mantienen, digamos, estos estudios de doctorado y su desarrollo. Por ejemplo, el proyecto Dignity, que observa y analiza la fractura digital en el acceso y el uso de la movilidad en entornos urbanos, o el proyecto NatWib, que propone soluciones basadas en la naturaleza en el proceso de adaptación al cambio climático, con un piloto importante aquí en Barcelona, en la zona del Besòs, o el proyecto EDINSOS, que se centra en la implementación de la sostenibilidad en estudios universitarios. Digamos, todos ellos y muchos más, ¿no?, docenas y docenas de proyectos que complementan estos procesos de culminar esta carrera académica. También en nuestro entorno, nuestro programa en sostenibilidad, también auspiciamos doctorados industriales, algunas instituciones de la administración, ¿no?, como veis, y grandes y pequeñas y pymes, ¿no?, y pequeñas empresas son ejemplo de ello.
Y creo que más o menos he explicado, quizá de una forma un poco distinta, pero yo creo que es necesaria, ¿no?, para entender este programa, sí, un poco distinto de los que habéis visto. Y muchas gracias, y si queréis, pues después lo hablamos. Gracias. Gracias, Miriam. Como he dicho antes, el doctorado de sostenibilidad es nuestra última incorporación al ámbito. Es un programa también muy grande, por encima de 100 doctorandos, o sea que es junto a Civil, son los dos más grandes. Y bueno, con esto terminamos las presentaciones. Tengo un par de referencias. Uno es a la biblioteca, o sea, la biblioteca de la UPC, la biblioteca Abel Ferraté, es siempre un apoyo importantísimo para cualquier tipo de tesis doctoral. Contamos siempre con mucho apoyo por parte de la biblioteca, nos ayudan en todo, nosotros intentamos ayudarles a ellos. Y bueno, nos han ayudado en la preparación de este acto, y ahí están. Y el segundo, ya lo he hecho también un comentario, esta es nuestra unidad de soporte a los estudios de doctorado, que está arriba en la segunda planta, y que se ocupa de la gestión, como su nombre indica, de todos nuestros estudios de doctorado. Todo el personal está hoy presente con nosotros. Entonces, os agradezco mucho que hayáis venido. Vamos a terminar poniendo 3 minutos de vídeo, espero. Este vídeo lo hicimos, el antecedente de este vídeo, lo contaré. Nos tocó acreditar uno de los programas de nuestro ámbito, el de análisis estructural, prácticamente al final de la pandemia, cuando estábamos todos prácticamente recién salidos, y entonces la comisión de acreditación no vino a la escuela. Entonces nos pidió hacer un vídeo de presentación de nuestras instalaciones para verlo. Entonces hicimos este vídeo de una manera muy improvisada, con la colaboración de los servicios técnicos de la escuela, que lo hicieron fenomenal, y lo que pasa es que salía muy poca gente en el vídeo, y además salíamos todos con mascarilla. Entonces, bueno, pues el vídeo en la versión antigua sigue colgado en la página web, pero con ocasión de este día de hoy decidimos reeditar el vídeo básicamente de la misma manera, pero más realista, o sea, sin mascarillas y con más gente. Entonces el resultado es el que vais a ver ahora.
y ya, o sea, el vídeo anterior éramos menos y con mascarilla. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y ahora pues estáis invitados a tomar algo con nosotros y los que tengáis preguntas pues las hacéis o las hacéis después, como queráis. Muchas gracias por venir a todos. Buenos días.